Hola, ¿qué tal? Esperamos que se encuentren muy bien. Nos encontramos en la Semana Nacional de la Orientación y en esta oportunidad en el Departamento de Orientación del Cobao nos propusimos trabajar sobre un tema que tiene mucha relevancia para todas las personas que estamos trabajando, pero también para ustedes jóvenes que están prontos a insertarse en el mercado laboral. Esperamos que sea una información muy útil. Este es el primero de 3 videos que vamos a compartir a lo largo de esta semana. Y sin más, comenzamos. Cada semana de la orientación tiene un lema. Esta semana es abriendo puertas a los retos y oportunidades de un mundo cambiante. Si hay algo que tenemos garantizado siempre es el cambio. Lo hemos visto en los últimos meses con la emergencia global provocada por el COVID-19. Sin embargo, hay un área de la vida humana que ha estado experimentando cambios muy acelerados, muy importantes, y es el área del empleo. En este video, entonces, vamos a trabajar este tema tan importante. Quizá hayan escuchado la Revolución 4.0. La Revolución 4.0 es un fenómeno mundial que está provocando cambios acelerados en la forma en cómo se realizan ciertos procesos. De hecho, la Revolución 4.0 se considera la cuarta revolución industrial. Ustedes conocen de este tema. La primera revolución industrial surge con la mecanización, luego viene una segunda que tiene que ver con la aplicación de la electricidad a los procesos de manufactura y muchos otros procesos que obviamente beneficiaron, hicieron más efectivo el trabajo humano. La tercera fue el surgimiento de la informática y todas las oportunidades que la computación brinda, y también muy importante acá el surgimiento del Internet. La cuarta, que es de la que estamos hablando, tiene que ver con una mayor digitalización, muchísimos procesos que se trabajan a través de la web, de la nube, múltiples dispositivos conectados a la nube, lo que llamamos el Internet de las cosas, ya no solo teléfonos, ya no solo computadoras, sino muchísimos dispositivos de producción y de muchas naturalezas en los cuales están conectados a Internet. Aparte de eso, también tiene que ver con el aumento de la automatización con la robótica, pero no solo con la robótica, entendiendo la robótica como procesos mecánicos, sino como la aplicación de algoritmos y programas a la solución de algunas tareas de diversa naturaleza. Eso lo vamos a entender cuando demos algunos ejemplos más adelante, pero no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver también con tendencias en el empleo, con este auge tan grande que tiene el comercio electrónico, con el teletrabajo y algunas otras tendencias de diferente naturaleza. Cada revolución implica cambios y ha implicado cambios en el empleo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo un poco simple, como antes del surgimiento del automóvil había una gran demanda de servicios de cocheros y herreros, pero con la producción en masa de los vehículos, por ejemplo, este es el famoso modelo T de 1908, que fue el primer vehículo que se produce en masa. Poco a poco implicó la disminución de los servicios de estos primeros, y también la buena noticia es que surgen nuevas ocupaciones. Eso se da a lo largo de un periodo de tiempo, pero estamos ante una revolución un poco distinta. ¿En qué es diferente esta revolución, la 4.0? En que las anteriores han implicado un periodo de tiempo un poco más largo para que aquellas personas que están dedicadas a ciertas ocupaciones puedan variarlas, puedan adaptarse al cambio. Se habla de que esta revolución va a tener un periodo de adaptación mucho más pequeño. Aparte, es una revolución que tiene algo que no tiene precedentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que siempre se ha aplicado la tecnología para mejorar los procesos, hacerlos más efectivos, pero en este caso se está hablando de utilizar inteligencia artificial. Olvídense, por favor, eso sí, de las películas y la ciencia ficción, ¿verdad? Que nos pintan una inteligencia artificial muy distinta a lo que realmente es. No estamos hablando de una inteligencia como la humana, ¿verdad? Pero sí es programas que son sumamente eficientes para desempeñar ciertas tareas y que se acercan bastante al concepto de inteligencia artificial. Vamos a ver algunos ejemplos.
Esto estoy seguro que ustedes lo han visto de unos años para acá y tal vez no le han prestado mucha atención. Como en los centros comerciales siempre había una persona recibiéndonos cuando íbamos con un vehículo, entregándonos una tarjeta y luego teníamos para pagar los parqueos, dirigirnos a una casetilla de cobro en donde por supuesto nos atendía una persona. Lo que tenemos en la imagen de al lado es un punto de pago que ha hecho que este proceso sea muy eficiente y, por supuesto, sin la necesidad de que personas estén mediando en el proceso. Este es un ejemplo que yo en lo personal encuentro súper útil. Uno en YouTube siempre andaba buscando, cuando un video no estaba en el idioma de uno, andaba buscando aquel video que tuviera subtítulos, que alguien tuvo la iniciativa de traducirlos por nosotros y agregarle los subtítulos. De un tiempo para acá, Google ha aplicado una tecnología que promete tener un 95% de precisión, que es que no solo subtitulan de forma automática los videos, sino que también los traducen en simultáneo y a una gran cantidad de idiomas. Imagínense la ventaja de la aplicación de esta tecnología para la comunicación, para el acceso al conocimiento. Un ejemplo relacionado con procesos un poco más mecánicos. La empresa Amazon siempre había tenido una gran cantidad de personas dedicadas al acarreo de paquetes y todo lo que tiene que ver con la logística en sus bodegas. De un tiempo para acá, Amazon ha automatizado gran parte del proceso. Entonces, se han generado muchísimos empleos en otras áreas de Amazon, pero esta área en particular básicamente actualmente está ocupada casi en su totalidad por robots. Este es otro ejemplo que encuentro súper interesante y que antes consideramos que era ficción, vehículos autónomos. La primera imagen que ven ahí se volvió viral, es un conductor de un Tesla completamente autónomo que se quedó dormido mientras el vehículo iba a una gran velocidad en una autopista y sin ningún tipo de contratiempo ni accidente. Y lo otro que ven a mano derecha es la aplicación de esa tecnología que está probando actualmente Uber. Por ejemplo, si en el caso de los taxistas en todo el mundo se han opuesto a esta plataforma porque han visto una reducción significativa de la demanda de su servicio y de sus ingresos, ahora imagínense la aplicación de esta tecnología a ese servicio en el que ya ni siquiera se ocupa también de un conductor humano. Cada vez nos estamos acostumbrando más a la impresión 3D, pero normalmente lo hemos visto como algo aplicado a cosas muy pequeñas. Resulta ser que con una lógica muy similar se puede también construir cosas muy grandes. El sistema que están viendo acá en pantalla es una máquina que es capaz de construir una casa. Vean que se puede desplazar prácticamente a cualquier sitio y basado en un programa, al igual que cualquier tipo de impresión 3D, él construye mediante bloques una estructura completa, una casa completa. Obviamente esto hace que sea sumamente eficiente el proceso constructivo. Les confieso que yo no estaba listo para ver este ejemplo en particular y me sorprendió mucho. Se trata de periodistas automatizados. ¿En qué sentido? Bueno, resulta ser que el Washington Post tiene un software que se llama Heliograph, que lo que hace es, al igual que lo haría un periodista, consultar información que está disponible en bases de datos, organizarla de la misma forma que la haría un periodista y presentarla en una secuencia lógica. Heliograph ha producido desde que se empezó a usar muchísimos artículos. Evidentemente no son artículos como los artículos de opinión, ni tampoco estamos hablando de un editorial sumamente complejo. Es información básica, pero lo hace un sistema. Siempre había sido necesario que lo hiciera un ser humano. Bueno, pues resulta que este tipo de programas, que no solamente los tiene el Washington Post, sino otras organizaciones muy grandes, eh, no solo buscan la información, la preparan para presentarla de una forma que las personas la podamos asimilar, sino que también incluso generan hasta el posteo para redes sociales y es algo sumamente efectivo. Bueno, si los ejemplos anteriores no los han sorprendido, este lo tiene que hacer, ¿verdad? Esta es la tecnología Duplex de Google, la presentaron en el 2018, todavía no la estamos utilizando, pero ellos generaron un sistema
capaz de comunicarse a través del teléfono con una persona sin que el ser humano siquiera lo detecte. Es la aplicación de esa tecnología al asistente personal de Google. Les voy a poner un ejemplo para que vean cómo funciona. Even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar mucha gente que habla de la industria 4.0 desde una forma casi apocalíptica, en el sentido de que lo enfocan como si todas las personas estuvieran viendo sus empleos amenazados, pero si ustedes analizan los ejemplos anteriores, tienen cosas en común y vamos a ver un poquito más adelante qué tareas son las que son susceptibles de automatizar. No son todas, no son todos los empleos. Eh, y creo que es muy importante que lo veamos de esa forma porque realmente también esta revolución presenta grandes oportunidades y eso es lo que tenemos que aprovechar y en lo que nos tenemos que concentrar principalmente. Por esa razón, para hablar de temas como este, es muy importante que busquemos información confiable, que se base en estudios, que se base en investigación, que venga de organizaciones serias. Y, por supuesto, yo no soy especialista en este tema, por lo cual me di a la tarea de investigar bastante sobre el mismo. Y hay fuentes muy confiables con información muy interesante y vamos a ver algo de esa información a continuación. Hay muchos estudios, como les decía, sobre este tema. El Fondo Monetario Internacional tiene, el Foro Económico Mundial y otras organizaciones. Hay 4 en particular que me parecen muy interesantes. El informe McKinsey del 2017 sobre el futuro del empleo. También un estudio de la Universidad de Oxford sobre el futuro del empleo, que es el segundo documento que estamos viendo ahí. Manpower, que es una consultora muy importante a nivel global en términos de reclutamiento y atracción de talento humano, creó un informe muy interesante que se llama Se buscan personas, los robots las necesitan, y quiero que veamos algunos aspectos de esta. Y el último es este título, Sálvese quien pueda, es un libro de Andrés Oppenheimer, que es una investigación periodística sumamente interesante sobre el tema. Es un libro que salió hace 2 años y que verdaderamente lo recomiendo. Vamos a ver algunos datos relevantes sobre estos estudios. Primero, el estudio de la Universidad de Oxford lo que hizo fue analizar más de 800 trabajos, ocupaciones y profesiones y ver qué tan rutinarias y repetitivas eran sus diferentes tareas y por ende ver cuál era el potencial de automatización y basado en esta metodología determinaron que el 47% de los empleos podrían desaparecer en un plazo de 15 a 20 años. Obviamente es un dato bastante relevante. El informe McKinsey tuvo una metodología un poco distinta. En lugar de analizar qué tan repetitivas son las tareas de diferentes profesiones, lo que hicieron fue analizar tecnología existente,
tecnología de la que se dispone, no tecnología que se espera que se genere en algún momento, sino con la tecnología que tenemos actual, si la aplicamos a diferentes ocupaciones y profesiones, cuánto, cuál es el potencial de que estas ocupaciones sean sustituidas. Y igual, tienen una información sumamente interesante y relevante. Ellos dicen que para el 2030 cerca de 800 millones de empleos de distinta naturaleza podrían desaparecer. Yo sé que el dato anterior puede ser un poco alarmante, pero siempre tenemos que ver la información a profundidad y relativizarla. Ok, esta es una imagen extraída del informe McKinsey que nos muestra que apenas un 5% de las ocupaciones, de las más de 800 ocupaciones y profesiones que analizaron, se pueden automatizar casi en su totalidad. ¿Qué tareas son las que más fácil se automatizan? Actividades físicas predecibles hasta en un 81%. ¿Cuáles son los ejemplos que acabamos de ver? Vimos, por ejemplo, cómo la conducción ya se puede hacer de forma autónoma. Eso es una actividad física predecible. Vimos una máquina construyendo. Eso es una actividad física predecible también. Vimos, por ejemplo, un reportero cibernético. Bueno, eso tiene que ver con procesamiento de datos y compilación de datos de forma automatizada. Entonces, hay algunas tareas que por ende son más fáciles de automatizar. Si ven la otra columna que está en color naranja, básicamente cerca del 60% de este grupo grande de ocupaciones y profesiones que analizaron apenas tienen un potencial de automatización del 30% de sus actividades. Y ahí, por ejemplo, para dar un ejemplo, está la docencia. ¿Qué quiere decir eso? Lo estamos viendo en este momento con la educación a distancia. No prescindimos del profesional. No significa que entonces no va a haber trabajo para los educadores, pero sí quiere decir que un 30% de las diferentes actividades que desarrollan se pueden automatizar, como lo que estamos haciendo en este momento. Este video le está llegando a más personas de las que podría eventualmente brindarles una charla de forma presencial. A eso se refiere. Hay un potencial de automatización en las tareas y también hay un grupo importante de profesiones que su potencial de automatización es apenas de menos de 10% de sus tareas e incluso cero. Bueno, esta es otra imagen muy interesante de compartir del informe McKinsey. ¿Se acuerdan que les dije que lo que hicieron ellos fue analizar que con la tecnología que está aprobada actualmente, si se aplica al empleo, en qué medida se puede automatizar ciertas ocupaciones, ¿verdad? Eh, Ellos analizaron también cuál era el potencial de automatización de la economía mundial de acuerdo a los datos que se disponen. Para eso elaboraron este mapa de color, siendo el color blanco o ese gris que vemos de los lugares de los que no se disponen datos y luego un mapa que va desde el celeste más claro en el caso de los que se considera que la economía o los empleos se pueden automatizar en un porcentaje cercano al 45% hasta los que tienen un potencial de automatización de los empleos de más de un 51%, siendo el color más oscuro. Bueno, si analizamos nuestro continente, vemos que Estados Unidos y Canadá están en este porcentaje mayor al 45%. Y Latinoamérica, vean que México está en un porcentaje mayor al 51%, también está Colombia. Vemos que Brasil anda por el 49 y el 51%, en un porcentaje similar Chile y Argentina, pero si notan ese pequeño puntito azul en Centroamérica, es Costa Rica que está en azul oscuro y básicamente lo que ellos analizaron es con los datos que se disponen del empleo actualmente, el potencial de automatización de algunas ocupaciones dentro de nuestra economía es mayor al 51%, lo cual es un dato muy relevante. El informe McKinsey hizo una distinción muy importante. ¿Qué es lo que ellos analizaron? ¿Es posible la automatización de acuerdo a las tecnologías que están probadas actualmente? Sí, sí es posible, esa es la respuesta que ellos dan. Pero ¿qué tan probable es que suceda? Y lo que analizaron es que eso depende de muchas cosas.
depende de la economía, depende de la capacidad de inversión, depende de las políticas de los gobiernos, depende de muchísimos factores. Entonces, sí, posible sí es. ¿Qué tan probable? Eso es diferente. ¿Por qué? Porque eso es un proceso que se puede tardar desde un tiempo muy reducido hasta un periodo muy amplio. De hecho, ellos analizan en su informe eh, que podría tardar un periodo de hasta el 2050 el llegar a este escenario que están planteando. Pero lo probable muchas veces pasa por situaciones inesperadas, tan inesperadas como la situación que estamos viviendo. Recordemos que el informe McKinsey se hace en el año 2017 y en ese momento no había forma de prever que sucediera lo de el COVID-19. Vamos a analizar propiamente el caso de la educación virtual. ¿Era posible que se diera la educación virtual? Sí, ya existían los programas que estamos utilizando actualmente. ¿Qué tan probable era que los utilizáramos? Bueno, tenía que suceder algo como lo que está sucediendo actualmente para que las instituciones nos movilizáramos en masa a dar educación de forma virtual. Lo interesante es que esto llega para quedarse, porque si no estábamos preparados para atender esta situación anterior a lo que sucedió, les aseguro que ahora las universidades, los colegios, las escuelas van a estar mucho mejor preparadas, van a estar más organizadas y van a contemplar la posibilidad de seguir utilizando estos recursos virtuales de alguna forma. Entonces, la historia se aceleró. Lo que era posible, bueno, se hizo probable en ese sentido. Lo mismo sucede con el tema del teletrabajo. Muchísimas personas nunca habían teletrabajado. Esta situación hizo que teletrabajaran. Empresas que tenían cierta resistencia a aceptar el teletrabajo no les quedó de otra que aplicarlo y no han tenido tan malos resultados y lo probable es que lo sigan utilizando con mayor frecuencia. Este titular es un titular muy interesante. Dice, la historia se está acelerando en este momento. O sea, si teníamos ciertas tendencias marcadas, esas tendencias están tomando velocidad. Y no solo lo analizan con respecto a esta crisis, sino que cuando analizan ciertas crisis que han tocado eh, a la humanidad, como por ejemplo las dos guerras mundiales, ellos han logrado determinar que en estos periodos de crisis, las tendencias que existían en su momento se aumentaron. Bueno, lo mismo está pasando en este momento en particular. Yo sé que los datos que les di sobre el informe McKinsey y el estudio de Oxford pudieron sonar un poco alarmantes, pero también hay buenas noticias. El informe de Manpower Group, que es una organización, como les decía, que gestiona el talento humano a nivel global para muchas organizaciones, se dio cuenta que se está dando una tendencia muy interesante y es que más bien la automatización está generando muchísimo empleo también. O sea, así como algunas actividades se disminuyen por los factores que hablábamos anteriormente, también se está provocando que se generen empleos en otras áreas. Vean estos datos. Hoy más que nunca, el 89% de los empleadores en Costa Rica planean mantener su planilla laboral como resultado de la automatización. Algo que es importante señalar, esto lo hicieron antes de la situación, este informe surgió antes de la situación de la pandemia, salió el año pasado apenas, pero ya se estaba viendo una perspectiva de que iban a aumentar los empleos producto también de la automatización, como les digo, en otras áreas. Otro dato interesante, de 56% de las compañías que automatizarán las tareas en los próximos 2 años, 51% se encargará de crear más puestos de trabajo. 10 puntos porcentuales más de aquellas que no planean automatizar. Entonces, sí, en efecto, como decían los otros documentos que cité, sí se va a generar una pérdida de empleos en ciertas áreas, pero eso no significa que no vayan a surgir otros, y ahí es donde está el tema de la oportunidad. Ok, pero me interesa también que retomemos por un momento qué tareas son las que se automatizan más fácilmente. ¿Cuáles son las tareas que se automatizan más fácilmente? El informe de Manpower Group del 2019 también aborda este tema y llega a una conclusión interesante. Los robots ejecutan tareas, no trabajos complejos.
Por lo tanto, los roles que son de rutina, predecibles o añaden un valor mínimo están bajo mayor amenaza frente a la automatización. Analicemos de nuevo entonces los ejemplos que pusimos anteriormente. Todos esos comparten características similares a esta. Por otro lado, es muy interesante que también señala este informe que las fortalezas humanas permanecen de pie en la era digital. Acá lo que podemos ver en este gráfico son en celeste las habilidades más valoradas por las organizaciones y en anaranjado cuáles son la dificultad para encontrar esas habilidades entre los colaboradores. Veamos un momento estas habilidades. Colaboración, organización, servicio al cliente, comunicación, solución de problemas, liderazgo, gestión. Ese tipo de cosas son las más demandadas actualmente por los empleadores y a los que por supuesto les tenemos que poner mucha atención si queremos ser verdaderamente atractivos para ser empleables. Otra habilidad sumamente importante, learnability. ¿Qué es? Básicamente es la capacidad y el deseo, la curiosidad por aprender que tiene que tener una persona a lo largo de su trayecto laboral para ponerse al día con las diferentes tendencias, con las diferentes tecnologías que van surgiendo. Un poco esa capacidad de adaptación, pero más relacionada también con el gusto por aprender. Esa habilidad es sumamente importante, sumamente demandada y clave para el éxito en las organizaciones, pero no solamente, analicémoslo como desde el punto de vista de ser un empleado. Si usted quiere ser un emprendedor, esa habilidad es básica para triunfar también. Por otro lado, se sabe que hay un auge de una mayor demanda de todo lo que tiene que ver con las áreas STEAM, ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. No obstante, una lectura errónea de toda esta información que venimos viendo nos podría hacer pensar que solo estas carreras van a ser demandadas en el futuro. Eso no es cierto y sería un error. De hecho, si nosotros nos autoconocemos y no nos vemos reflejados en estas áreas, sería un error también que tomemos una decisión apresurada por una lectura errónea de la realidad. Sí queremos promoverlas, por supuesto. De hecho, en esta Semana Nacional de la Orientación se está promoviendo a nivel nacional estas áreas, pero evidentemente tiene que ser algo que la persona disfrute, que la persona esté orientada hacia eso. Ese es el éxito de la orientación vocacional propiamente. Y también hay algo muy interesante, que una persona de estas áreas podría creer que tiene el futuro asegurado por pertenecer a un área en particular, pero también sería una lectura errónea. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo habilidades como la comunicación, como la organización, como el buen trato a las personas son vitales. ¿Qué quiere decir eso? Que este tipo de habilidades también son muy útiles y no significa que las personas que se desarrollen en estas áreas las puedan descuidar. Hay algo muy interesante de justamente de este estudio de Manpower. Se dieron cuenta que todas las organizaciones que querían aumentar su personal en el área de tecnologías de la información y comunicación, la habilidad que más demandaban de ellos no era esta competencia en particular, sino su capacidad de comunicarse adecuadamente. Entonces, tengamos mucho cuidado y evitemos lecturas erróneas de la realidad. Finalizando ya, es muy interesante que hay una combinación irresistible para las empresas en el futuro. ¿Cuáles son? Estas habilidades que les mencionaba, habilidades humanas, también sumado a habilidades profesionales, y si a eso sumamos habilidades técnicas como la que están desarrollando los muchachos en el Colegio Vocacional de Artes y Oficios, por supuesto que la persona se vuelve todavía más atractiva a nivel de empleabilidad. Y muy importante, es clave demostrar habilidades digitales. Y esto no solo para las personas que están orientadas para el tipo de carreras que les mencionaba anteriormente. Las habilidades digitales, por supuesto lo estamos viendo en la situación actual, son altamente importantes. Con habilidades digitales no solamente nos referimos al manejo de la computadora y el teléfono o a la tecnología, sino el uso correcto de la información,
el tener también una disposición hacia la comunicación y colaboración a través de estas plataformas, la creación de contenido digital, la seguridad de la información, tanto la información de las organizaciones en las que laboramos como nuestra propia información personal. ¿Cuántas personas se exponen actualmente en redes sociales de formas muy riesgosas y lo que reflejan es que no tienen esta capacidad que es una habilidad digital importantísima? Y también la resolución de problemas mediante el uso de estas plataformas. Esos son habilidades digitales. Bueno, lo que acabamos de ver es una pincelada de lo que es la Revolución 4.0. Nuestro objetivo básicamente era que se empaparan un poco del tema, vieran estudios relacionados con eso y algunas proyecciones de qué es lo que implica eso para Costa Rica y lo que implica para nosotros, cuáles son las habilidades que podemos hacer para ser más atractivos en la era de la cuarta revolución industrial. Aprovecho para invitarlos a que no se pierdan 2 videos más que vamos a tener esta semana. El primero es un video que vamos a publicar mañana, el jueves 18 de junio, sobre el futuro del trabajo. Es una entrevista con Pierre Blancher, quien es gerente senior de capital humano de Deloitte, México. Ellos están liderando estos procesos y nos van a dar sus perspectivas sobre este tema tan interesante. Y la otra es una entrevista muy interesante con don Carlos Vélez, quien es director de cultura financiera para Estados Unidos, que la vamos a publicar el viernes 19 de junio. Se habla que una de las tendencias más grandes relacionadas con el futuro del empleo va a ser el autoempleo y también el emprendimiento. En ese sentido, es clave tener una inteligencia financiera para el futuro del trabajo. No se pierdan también este video que vamos a tener próximamente. Desde el Departamento de Orientación del Cobao no nos queda nada más que agradecer por la atención que nos han brindado en este tema tan interesante y en este entorno tan propicio como es la Semana Nacional de la Orientación 2020. Se están haciendo en todo el país cosas muy interesantes. Pueden darse una vuelta en redes sociales y darse cuenta de las cosas tan bonitas que se están publicando relacionadas con estas temáticas. De mi parte, no me queda nada más que agradecer su atención. Tengo más videos en el canal de YouTube, lo pueden encontrar bajo ese nombre que aparece acá y también les dejo mi correo por acá. Muchas gracias.